Hola, vamos a comenzar a ver en esta lección un resultado muy interesante que se refiere a la relación que hay entre simetrías de un sistema físico y leyes de conservación. Esta relación que aquí vamos a comenzar a estudiar se extiende no solamente al contexto de la mecánica newtoniana, que es lo que aquí estamos tratando fundamentalmente, sino que es algo que está presente en muchas otras teorías físicas, como por ejemplo la teoría electromagnética, la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos. Entonces, esta relación que aquí estaríamos viendo en una forma precisa por vez primera, pues resulta muy interesante por todas estas ramificaciones. ¿De qué se trata? Bueno, lo que ya sabemos es que en ciertos casos un sistema mecánico se puede describir por una cierta función lagrangiana. No siempre, ya sabemos que para que la lagrangiana se pueda construir, lo que necesitamos es tener una cierta función potencial, lo cual no siempre va a ocurrir. Aunque en muchos casos esto va a presentarse, sobre todo gracias a algunas simplificaciones que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, algo que complicaría muchísimo las cosas es suponer que hay fricción. Vean que hemos estado de una manera sistemática evitando las posibilidades de fricción, porque eso complicaría el esquema que estamos aplicando aquí. Pero dentro de las idealizaciones que hemos estado tratando, bueno, ya sabemos que para algunos sistemas mecánicos, y hemos visto algunos ejemplos, uno puede obtener las ecuaciones de movimiento a partir de una función lagrangiana. Lo maravilloso de la función lagrangiana es que es una función, una sola función, que aunque tengamos 3, 5, 80,000 partículas, cuerpos formando el sistema mecánico, esta sola función es lo único que necesitamos para reproducir las ecuaciones de movimiento del sistema completo. El que tengamos no una sola partícula, no un solo cuerpo, sino muchos cuerpos, puede reflejarse en el hecho de que esta función dependa de muchas coordenadas. O sea, en principio, esta L es una función que depende de las n coordenadas generalizadas que necesitemos. Precisamente esa n minúscula que hemos venido empleando es el número de coordenadas independientes que necesitamos para parametrizar los vectores de posición de los cuerpos que nos van a determinar una cierta configuración. Entonces, esta L depende en principio de las n coordenadas generalizadas, de las n velocidades generalizadas, y puede ser función también del tiempo en forma explícita. Hemos visto ya ejemplos en donde la lagrangiana depende de las coordenadas, de las velocidades. Lo que no hemos tratado todavía es problemas en donde la lagrangiana dependa en forma explícita del tiempo, pero uno puede fácilmente inventar algunos ejemplos así, y ya más adelante trataremos de ver casos como eso. Entonces, en principio la L, decía, depende de estas dos n más 1 variables, pero hay casos en donde alguna de las coordenadas puede no aparecer en la lagrangiana. En tal caso decimos que esa coordenada es una coordenada ignorable. Entonces, concretamente, si Q1 no aparece en L, entonces se dice que Q1, si es la que no aparece, es ignorable. En la literatura también se le da el nombre de cíclica a una coordenada que no aparezca en la lagrangiana. La importancia de las coordenadas ignorables es que al haber una de ellas vamos a tener en forma automática una ley de conservación, es decir, algo que no va a cambiar de valor con el tiempo. Porque lo que va a ocurrir es esto: una de las n ecuaciones de Lagrange nos diría que 0 es igual a la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a Q.1 menos la parcial de L con respecto a Q1. Y si efectivamente Q1 no aparece en L, esta derivada parcial va a ser 0. Y por lo tanto, lo que tenemos, lo que nos dice esta ecuación, es que la derivada con respecto al tiempo de esta parcial tiene que ser 0. Entonces, esto tiene que ser una constante. Entonces, lo que concluimos de aquí es que la parcial de L con respecto a Q.1 es igual a una constante. Y eso es lo que llamamos una ley de conservación. Exactamente qué es lo que se está conservando físicamente, por así decirlo, quién sabe, depende de qué cosa sea esta coordenada.
pero lo importante desde el punto de vista de la solución de las ecuaciones de movimiento es que esta última relación es una ecuación de primer orden nada más, porque como la L solamente contiene cuando mucho primeras derivadas, entonces aquí lo que vamos a tener, pues cuando mucho son primeras derivadas. No llegamos a segundas derivadas porque ya no es necesario derivar con respecto al tiempo, sino que aquí de inmediato tenemos esta conclusión. Entonces, este sería pues el ejemplo en donde se ve claramente cómo una variable ignorable nos lleva a una ley de conservación. Esta es la ley de conservación. Entonces, como decía, exactamente qué es lo que se esté conservando depende del sistema en particular y del carácter que tenga esta coordenada. Para que veamos un ejemplo que ya hemos tratado con anterioridad, vamos a regresar a este problema que ya hemos tratado en varias de las lecciones anteriores. Ustedes deben de recordar que hemos tratado este problema donde se tiene aquí un bloque de masa M1, encima de él otro bloque de masa M2 que está conectado mediante una cuerda que pasa sobre una polea con otro cuerpo M3 que está aquí suspendido. Entonces, si recuerdan, lo que habíamos hecho era introducir un origen para un sistema de coordenadas cartesianas y lo que veíamos es que este sistema mecánico que consta de 3 cuerpos tiene nada más 2 grados de libertad. Aquí las coordenadas que hemos empleado son básicamente la coordenada X de este punto de la polea y la coordenada Y, así le llamamos, que se relaciona con lo que mide la cuerda entre este bloque y la polea. Grosso modo eso es lo que teníamos. Y lo que ya vimos particularmente en la lección anterior es que la lagrangiana para este sistema con estas coordenadas tiene esta forma: un medio de m1 por x punto al cuadrado más un medio de m2 por x punto menos y punto al cuadrado más un medio de m3 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, finalmente menos m3g por y. Eso fue lo que encontramos previamente. Entonces, en este caso, lo que podemos ver, y precisamente por eso este ejemplo es aquí útil, que la x es ignorable. Esta coordenada no aparece en esta función. La L depende de x punto, de y punto y de y, pero no de x ni de t. Entonces, el hecho de que la x no aparezca nos lleva a una ley de conservación. Entonces, como ya decía, la parcial de L con respecto a x punto es una constante. Y en este caso, esa constante tiene el significado físico de la componente horizontal del momento lineal o de la cantidad de movimiento, como le quieran llamar. Y el hecho de que la x sea ignorable tiene que ver a su vez con que hay cierta simetría. Es decir, vean que si nosotros trasladamos este sistema todo junto, más a la derecha, más a la izquierda, precisamente eso no va a cambiar en nada las ecuaciones de movimiento. Como la x no aparece, si nosotros desplazamos el sistema, entonces pues la x va a crecer o decrecer. Sí, pero como la x no está presente en la lagrangiana, eso no va a afectar las ecuaciones de movimiento. Entonces, esta existencia de una variable ignorable que se relaciona con una ley de conservación tiene a su vez relación con cierta propiedad de simetría. Aquí la simetría consiste en que las traslaciones no afectan al sistema. O dicho de otra manera, donde coloquemos este origen es totalmente a nuestro gusto. Lo podemos poner más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Y de todas maneras, como la x no está presente en la lagrangiana, esas diferencias no van a reflejarse en las ecuaciones de movimiento. Entonces, decía, es un ejemplo a este nivel en donde podemos ver que la conservación, en este caso, del momento lineal en la dirección x, tiene que ver con la invariancia del sistema bajo traslaciones en esa dirección justamente. En este caso, lo que podemos ver es que el sistema también sería invariante
bajo traslaciones en la dirección vertical. Es decir, si nosotros desplazáramos este origen, por ejemplo, si en lugar de ponerlo más a la derecha o más a la izquierda, lo pusiéramos más arriba o más abajo, pues eso tampoco debe de afectar lo que en este sistema tenemos. Su comportamiento tendría que seguir siendo el mismo. Entonces, eso esperaríamos que se reflejara también en un comportamiento similar con respecto a la variable y. Pero la variable y no es ignorable, aquí está presente en la L. Bueno, resulta que no es necesario lo que aquí estamos imponiendo. Es decir, para tener una ley de conservación como esta, no se requiere ser tan estrictos, no es necesario que una coordenada no aparezca en la lagrangiana, sino que bajo condiciones un poquito menos fuertes podemos llegar a una ley de conservación también. Entonces aquí lo que voy a agregar es esto, que para que obtengamos una ley de conservación, no es necesario, por ejemplo, que la parcial de L con respecto a Q1 sea 0, sino que basta con que la parcial de L con respecto a Q1 sea la derivada total de alguna función que voy a llamar G mayúscula con respecto al tiempo. Esta G le permitimos que sea función solamente de las coordenadas y de t. Entonces vamos a ver que efectivamente bajo estas condiciones, si la derivada de L con respecto a Q1 no es 0, sino que es una derivada total, ya con eso podemos tener una ley de conservación. Y la prueba es muy simple, básicamente lo mismo que ya hicimos en la parte anterior. De hecho, lo que tendríamos es esto. De nuevo, regresando a las ecuaciones de Lagrange, lo que tenemos es que 0 es igual a la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a Q.1 menos la parcial de L con respecto a Q1. En el caso anterior, cuando pensábamos que la Q1 era ignorable, esta derivada era 0 y entonces teníamos una derivada con respecto al tiempo de una cantidad igualada a 0 y eso entonces nos reflejaba que esto era una cantidad constante. Pero bajo esta condición, vean ustedes qué es lo que pasa. Es muy sencillo. Lo que nos queda es la parcial de L con respecto a Q.1 y en lugar de la parcial de la L con respecto a Q1 puedo sustituir esta expresión. Entonces aquí nos queda menos la derivada de G con respecto a t y debido a las propiedades de la derivada, esto se puede escribir así, como la derivada de la diferencia, aquí, perdón, esto es 1 nada más, menos G. Entonces, como la derivada de todo esto, la derivada con respecto al tiempo, de esta combinación es 0, entonces esta combinación tiene que ser una constante. Entonces, efectivamente, estamos comprobando que la parcial de L con respecto a Q.1 menos G es una constante. Este caso, que es más amplio que el de las coordenadas ignorables que tratábamos arriba, no tiene un nombre en la literatura. De hecho, esta posibilidad regularmente no se considera en los textos, pero podemos ver que es algo pues conveniente porque finalmente seguimos teniendo una ley de conservación. Y regresando al ejemplo que aquí mencionaba arriba, podemos ver que aunque la y no es ignorable, aquí está presente, esta condición en este caso se satisface. Lo podemos ver claramente. Regresando pues al ejemplo de arriba, la parcial de L con respecto a y es menos m3g, lo cual no es 0, pero esta expresión, que de hecho es una constante, se puede escribir como la derivada con respecto a t de menos m3g por t. De hecho, no es la única posibilidad. A eso le podríamos agregar una constante trivial o alguna cantidad cuya derivada total valga 0. Digo, aquí tenemos un ejemplo arriba. En el caso de esta lagrangiana, la parcial de L con respecto a x punto, que es una expresión un tanto larga, bueno, eso es una cantidad cuya derivada vale 0.
la podríamos agregar aquí y sigue siendo cierto que estas dos cosas son iguales. Es decir, aquí yo le puedo agregar lo que llamamos una constante trivial, un 17.5, un raíz de pi sobre 2, cualquier cantidad de esas. Pero también le puedo agregar alguna función que dependa de las x punto, y punto y cosas así, pero que tenga una derivada total igual a 0. Entonces, si vale 0, pues no se va a notar su presencia en esa derivada. En fin, en este caso entonces lo que se concluye es que la parcial de L con respecto a y punto, o sea, en este caso vean la coordenada en la que nos estaríamos fijando sería en la y, entonces de aquí vamos a obtener, de acuerdo con lo que aquí se expresó, una cantidad conservada que también va a ser igualmente útil. No importa que no se pueda identificar con las cosas tradicionales como momento, energía, momento angular y cosas así. Lo importante muchas veces es que sea una cantidad conservada y eso es lo que nos interesa más para poder resolver las ecuaciones de movimiento, que en muchas ocasiones es algo que queremos finalmente obtener. Ahora, decía que en el ejemplo que aquí teníamos, no solamente la x que podría estar presente no está, sino que también la t, el tiempo, que podría estar presente no está. Bueno, vamos a ver que cuando la t, el tiempo, no interviene en la lagrangiana, también vamos a poder encontrar una cantidad conservada. Entonces vamos a hablar ahora de un resultado también muy importante que tiene un nombre propio y se refiere a la integral de Jacobi. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces vamos a hablar de la integral de Jacobi. Aquí lo de integral es sinónimo de cantidad conservada o de constante de movimiento. Así es de que en lugar de llamarle integral de Jacobi, le podríamos llamar cantidad conservada de Jacobi o ley de conservación de Jacobi. Pero bueno, está más breve este otro nombre. Para llegar a esta cantidad conservada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuevo, pasos elementales derivados del cálculo diferencial. Entonces vamos a fijarnos en la derivada total de la función lagrangiana. Recordemos que la L, como decía arriba, en principio es función de las q's, de las n coordenadas, de las n velocidades generalizadas y posiblemente del tiempo. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, la derivada total de la L sería la suma de las parciales de la L con respecto a las q's por las derivadas de las q's con respecto a t, más la suma de las parciales de la L con respecto a las q punto por las derivadas de las q puntos, que son entonces las q2 puntos, más la parcial de L con respecto a t. Es decir, otra vez, tenemos en cuenta la dependencia implícita. La L depende de las q's, sí, pero las q's pueden depender del tiempo. La L depende de las q puntos, pero las q puntos pueden depender del tiempo. Y la L puede depender del tiempo en forma explícita. Aquí recuerden, hay una suma de 1 a n. Aquí también hay una sigma que aquí no estamos escribiendo, sino que se sobreentiende que ahí está presente siempre que haya índices repetidos, como ya se señaló antes. Ahora lo que podemos hacer es aplicar el viejo truco de sumar y restar. Aquí lo que va a ser conveniente es escribir el primer término de esta otra forma, como q.i por la parcial de L con respecto a qi, que sí aparece aquí arriba, pero ahora lo que voy a hacer es restarle esta derivada que nos debe de sonar familiar. Justamente esta combinación que está dentro del paréntesis es lo que aparece en las ecuaciones de Lagrange. Para que las cosas no se alteren, lo que hago es entonces sumar la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a q.i por q.i, y ahora regreso a los términos que sí estaban presentes desde el renglón anterior. Entonces vean qué cosa fue lo que hice. Estos dos términos aquí están. Este que está aquí lo escribo de una forma complicada. Simplemente este producto, esta suma de productos, aquí sigue. Y aquí hay otra suma. Recuerden que aquí la i está sumada.
y lo que estamos haciendo es restar y sumar la misma cantidad, así es de que todo esto es equivalente a lo que tenemos arriba. Ahora vamos a seguir utilizando las reglas del cálculo diferencial y en la segunda parte, aquí este primer término lo dejo tal como ya lo habíamos escrito. Y lo que podemos ver es que estas dos contribuciones se pueden escribir como una derivada de un producto, o más bien de una suma de productos. Otra vez, insisto, aquí esta repetición de la i y esta repetición de la i indica que hay una suma. Aquí hay una suma, aquí hay una suma, lo cual no es problema porque la suma de las derivadas es la derivada de la suma, así es de que ese hecho no afecta lo que estamos escribiendo ahora. Y vean que todo esto es correcto, porque al derivar un producto como este, nos va a quedar la derivada de la primera, aquí está, por la segunda, más la primera, aquí está, por la derivada de la segunda, que es la QI dos puntos. Entonces, esto que está aquí, efectivamente se puede expresar de esta manera. Ahora, lo que hago es pasar este término, que tiene una derivada total con respecto a t, para reunirlo con este, que también tiene una derivada total con respecto a t. Esos dos pues los reunimos en un lado de la igualdad y los otros los pasamos al lado contrario. Lo que se obtiene entonces es que la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a Q.I por Q.I menos L, entonces eso fue tomar esta expresión, aquí recuerden hay una suma, este término lo pasamos al lado contrario, por eso el signo menos, y todo eso tiene que ser igual a menos la parcial de L con respecto a t, que quedaría ahora del lado contrario, repito, y lo que falta lo puedo escribir así, como Q.I por d en dt de la parcial de L con respecto a Q.I menos la parcial de L con respecto a QI. Cuando paso este término al lado contrario, hay un cambio de signo y este cambio de signo lo aprovecho para que este signo quede positivo y este quede negativo. Es simplemente cuestión de preferencia en cómo escribir el resultado. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, aquí ocurren dos cosas. Número uno, todavía no he dicho que esta L es la función lagrangiana de algún sistema mecánico, aunque claro, por el contexto uno puede sobreentender que de eso se trata. De hecho, si nos ponemos a repasar los pasos que aquí hemos realizado, se darán cuenta que esto que tenemos aquí es de hecho una identidad. Si uno se pone a desarrollar la derivada que está expresada aquí a la izquierda, uno puede darse cuenta de que después de cancelar aquello que se pueda reducir, uno va a terminar justamente con esta expresión. Esto que está aquí sería válido para cualquier función L o como se llame, que dependa de n más n más 1 variables. Esto es una identidad general. Pero ahora, si estamos suponiendo que la L sí es la función lagrangiana de algún sistema mecánico, entonces ya sabemos que las ecuaciones de movimiento para ese sistema consisten precisamente en que esto valga 0. Y si eso vale 0, pues todo esto va a hacerse 0, porque vamos a tener una suma de productos donde un factor vale 0, todo esto desaparece. Y si ahora suponemos que la L no depende de t, entonces si L no depende explícitamente del tiempo, y como decía hace rato, en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, ha ocurrido así, que la L en ningún caso ha dependido explícitamente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este término va a desaparecer. Recuerden, si la L no depende explícitamente del tiempo, eso quiere decir que la parcial de L con respecto a t es 0. Y si eso es 0, entonces las ecuaciones de movimiento, o sea, la segunda ley de Newton en esencia, va a hacer que la derivada de todo esto sea igual a 0 entonces. Y esto justamente es lo que se llama la integral de Jacobi o de Jacobi, como ustedes gusten. Y esta expresión es muy interesante,
en muchas ocasiones, pero no siempre, representa la energía total, energía cinética más energía potencial. Entonces, aquí la conclusión es que si la L no depende explícitamente del tiempo, entonces la parcial de L con respecto a Q.I por Q.I menos L, aquí voy a escribirlo con más claridad, aquí el punto, ahí está, mejor. Entonces todo esto es una constante que, otra vez, como dije, frecuentemente, pero no necesariamente, no siempre va a ocurrir. Esto corresponde a la energía en muchos casos. Un ejemplo donde no es la energía es precisamente este problema que vimos hace ya algunas lecciones. Aquí simplemente como ilustración. Recordarán que en las lecciones pasadas habíamos estado hablando de una canica que está atravesada por una varilla que gira con una velocidad angular constante, omega, alrededor del eje Z, que está apuntando hacia arriba, y aquí se forma un ángulo constante que habíamos llamado alfa. Entonces, lo que habíamos encontrado es que para este problema, la única ecuación de movimiento que hay se puede obtener a partir de esta lagrangiana, m sobre 2 por r punto al cuadrado más omega cuadrada seno cuadrado de alfa por r cuadrada menos mg por r coseno de alfa. Si ustedes revisan lo que hicimos previamente, esta es la expresión a la que habíamos llegado. Aquí precisamente este primer término representa la energía cinética y este segundo término es el potencial. Aquí la L precisamente la construimos así, T menos B. Ahora noten que esta lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Aquí la T, el tiempo, la T minúscula, no aparece en forma explícita. Otra vez, el tiempo está metido implícitamente porque aquí aparece la R, aparece el R punto, y en general cuando soltemos esta canica pues va a poderse mover como ya vimos previamente. Entonces en realidad la R va a cambiar con el tiempo, lo que va a hacer que esta L cambie con el tiempo también. Sí, pero no hay una dependencia explícita. Implícitamente la L puede depender del tiempo, pero explícitamente no. Entonces la integral de Jacobi podemos ver a qué corresponde en este caso. La situación es muy simple porque tenemos un solo grado de libertad. Aquí la única coordenada que tenemos es esta coordenada R. Entonces lo que normalmente sería una suma con n términos, en este caso es un solo término. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la parcial de la L con respecto a R punto. Noten, aquí hay que derivar la L con respecto a las Q puntos, nada más allí está. Y esa derivada hay que multiplicarla por la misma R punto en este caso, y a eso hay que restarle la L. En eso consiste esta cantidad conservada. Vamos a ver qué cosa se obtiene. Al derivar la L con respecto a R punto, lo único que obtenemos es MR punto, como ustedes pueden ver. La R punto solamente aparece aquí, aquí no está, aquí tampoco. Eso es todo lo que queda. Falta multiplicarlo por R punto nuevamente y el resultado de este producto ahora hay que combinarlo con menos L, o sea, menos M sobre 2 R punto al cuadrado más omega cuadrada seno cuadrado de alfa por R cuadrada más MGR coseno de alfa. Y lo que podemos ver es que aquí hay términos semejantes que podemos reducir. Noten que aquí tenemos un mr punto al cuadrado y aquí hay un menos m sobre 2 r punto al cuadrado. Eso ya reunido se convierte en m sobre 2 por r punto al cuadrado. Entonces eso ya toma en cuenta a este y a este término. Y podemos ahora también aquí incluir al término que sigue. Pero como aquí hay un signo menos, vamos a necesitar aquí poner un menos omega cuadrada seno cuadrado de alfa r cuadrada, tomando en cuenta que aquí ya el factor m sobre 2 ha sido extraído. Y finalmente lo que tenemos es mgr coseno de alfa nuevamente. Entonces vean ustedes que el último término, este que está aquí, vuelve a ser la misma b, la misma función potencial que teníamos antes.
solamente que aquí en lugar de un signo menos, ahora tenemos un signo más. Y esta expresión es muy semejante a la energía cinética, excepto por el signo. Si el signo aquí fuera más, esto sería entonces la energía cinética, y entonces tendríamos energía cinética más energía potencial, que correspondería a la energía mecánica total, que en ese caso se conservaría. Pero en este caso no se conserva la energía total. Esto que está aquí es diferente de T más B. De hecho, en este caso, como ya se había indicado antes, la energía mecánica total no se conserva. Aquí esta canica va a estar siendo posiblemente empujada, frenada por la varilla, es decir, esta canica probablemente por su inercia trataría de irse más rápidamente, menos rápidamente, pero esta varilla está moviéndose siempre con la misma velocidad angular, entonces no permite que esta canica se mueva a su antojo. Lo único que puede hacer la canica es subir o bajar, pero no puede moverse alrededor del eje Z con la velocidad que ella quiera. Entonces, para eso, insisto, lo que va a ocurrir es que gracias a las fuerzas de constricción, gracias a esa fuerza normal que la varilla ejerce sobre la canica, por momentos puede que la esté empujando, por momentos puede que la esté frenando, y esa es la razón por la que en este caso la energía total no tiene por qué conservarse. Lo que sí se conserva es esta expresión que tiene unidades de energía, pero no es la energía. Pero con que esto se conserve, ya con eso somos muy afortunados, porque el saber que toda esta expresión que está en color negro sea una constante es muy útil, porque esto que está aquí es una ecuación de primer orden nada más. De hecho, es una ecuación que, como ya vimos anteriormente, se puede resolver con facilidad. De hecho, esto es una ecuación separable, entonces uno puede fácilmente hallar la solución, cosa que ya hicimos de otras formas en las lecciones pasadas, pero lo que quiero recalcar es eso, que la existencia de cantidades conservadas es algo conveniente porque simplifica el problema de resolver las ecuaciones. Eso es lo que, digamos, queremos aquí aprovechar. De nuevo, esta independencia del tiempo, esta ley de conservación que aquí tenemos, o sea, todo esto tiene una derivada total igual a cero, de nuevo se puede asociar con cierta propiedad de invariancia, porque ¿qué quiere decir que la lagrangiana no dependa explícitamente del tiempo? Bueno, para decirlo de forma sencilla, quiere decir que si hacemos el experimento ahorita o si lo posponemos para dentro de 5 minutos o para dentro de 24 horas, el sistema se va a comportar exactamente igual. Es decir, si soltáramos aquí estos cuerpos y los dejáramos bajo la acción de la gravedad, lo que esperamos que resulte es exactamente lo mismo ahorita que dentro de 5 horas o lo que sea. Entonces, el hecho de que la L no dependa explícitamente del tiempo tiene que ver con eso, con una cierta invariancia de traslaciones o bajo traslaciones en el tiempo. O sea, aquí, bueno, este término de traslaciones en el tiempo puede sonar extraño, pero es algo que uno acostumbra utilizar. Es decir, si nos esperamos 5 minutos, 3 horas o lo que sea, entonces ahí estamos hablando de desplazamientos en el tiempo. Quizá la palabra desplazamiento o traslación suena más a espacio, pero pues sería aquí algo análogo. Entonces, de nuevo, lo que uno encuentra en todo esto es que las propiedades de invariancia se van a relacionar con variables que no aparecen en la lagrangiana, y eso a su vez se relaciona con leyes de conservación. Entonces, esto es un resultado, decía, que resulta muy importante. En las últimas décadas, por ejemplo, los físicos que se dedican particularmente al tema de altas energías, partículas elementales, pues tratan de formular modelos que sirvan para explicar el comportamiento de las partículas elementales en especial. Y la forma en que normalmente se hace esto es justamente utilizando un formalismo lagrangiano, curiosamente, aunque allí ese formalismo pues es algo que se deriva de lo que aquí estamos viendo, pero ya de una manera un poquito más elaborada.
y la forma en que normalmente se construyen esas funciones lagrangianas o densidades lagrangianas más propiamente, pues es precisamente guiándose por principios de invariancia. Digo, por ejemplo, muchas de las teorías actuales que se relacionan con el llamado modelo estándar se construyen pensando en que las teorías tienen que tener invariancia de norma. Ahorita no vamos a entrar mucho en detalles en este curso sobre qué significa todo esto, pero bueno, lo que quiero recalcar es que el concepto de simetría, el concepto de invariancia, es algo que, bueno, aquí se ve, digamos, de una manera elemental. Históricamente podríamos pensar que aquí es donde surgen estas ideas, pero como mencionaba al principio de esta lección, todo esto tiene un alcance muy vasto y prácticamente en cualquier área de la física todo esto tiene pues alguna ramificación. Quizá la excepción pudiera ser la termodinámica, pero en todos los demás lugares donde hay ecuaciones de evolución, pues es común que tengamos esta conexión que aquí estoy mencionando, inclusive en la mecánica cuántica, que tiene pues un conjunto de reglas y conceptos muy diferentes a los que usamos en la mecánica clásica. Bueno, aún allí estas conexiones se siguen presentando de una manera un poquito diferente, matemáticamente hablando, pero lo curioso es que conceptualmente hay cierto parecido en este comportamiento. Ahora podemos ver que, así como en el caso de las coordenadas ignorables, no es necesario que la derivada de la L con respecto a una coordenada sea cero para que exista una ley de conservación o una cantidad conservada. Así también ocurre con respecto al tiempo. Concretamente, regresando a lo que estábamos viendo aquí hace unos minutos, cuando hablábamos de la integral de Jacobi, bueno, podemos ver que aun si la parcial de L con respecto a t es diferente de cero, pero esa parcial es la derivada total de alguna función que puede depender nada más de las coordenadas y del tiempo, ya con eso podemos encontrar también una ley de conservación. Entonces, si la parcial de L con respecto a t no es cero, pero es una derivada total, entonces lo que va a ocurrir es esto. Regresando a los cálculos que teníamos previamente, aquí todavía los podemos reproducir. Entonces lo que vamos a tener es que la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a q.i por q.i menos L, ahora pues en lugar de este menos parcial siendo 0, lo que vamos a tener es menos la derivada de g con respecto a t más un término que va a ser 0 si estamos suponiendo que las ecuaciones de movimiento se satisfacen. Entonces, claramente, el que este término sea una derivada total nos es útil porque ahora lo podemos incorporar del lado izquierdo. Y entonces lo que se obtiene es que la derivada con respecto a t de la parcial de L con respecto a q.i por q.i menos L, ahora con la g aquí agregada, todo esto va a ser 0. Y de nuevo eso nos dice que hay una ley de conservación, que pues así como antes esta combinación no necesariamente era la energía total, bueno, con la G ahora aquí también agregada, pues con más razón esto no necesariamente corresponde a la energía total, aunque sí va a tener unidades de energía debido a que la L la hemos construido así, como T menos B, la T, energía cinética, tiene unidades de energía, por supuesto. Bien, para terminar esta lección vamos a regresar al ejemplo que tratábamos al final de la lección anterior, cuando se habló acerca de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme. Entonces aquí regreso a ese problema y lo que habíamos visto es que, recordemos, si se tiene un campo magnético con sus líneas de campo que son rectas paralelas entre sí y paralelas al eje Z, tenemos aquí una partícula cargada
que se mueve en este campo. Entonces lo que vimos es que las ecuaciones de movimiento para esta partícula cargada se pueden obtener mediante una función lagrangiana también, que es esta, m sobre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Aquí recuerden, x y z no son otra cosa más que las coordenadas cartesianas elementales que nos van a servir para etiquetar la posición de esta partícula aquí en el espacio tridimensional. Y a eso vimos que hay que restarle el producto de la carga de esta partícula por la intensidad del campo magnético entre 2c, esta c que representa la velocidad de la luz, recuerden, es necesaria si estamos utilizando el sistema de unidades CGS, que no es muy conveniente para aplicaciones prácticas, pero para cuestiones teóricas como las que aquí estamos tratando, tiene ciertas virtudes porque, entre otras cosas, en el sistema CGS el campo eléctrico y el campo magnético tienen las mismas dimensiones. Entonces eso simplifica muchas expresiones posteriormente. Bien, aquí solamente falta el producto de y por x punto menos x por y punto. Entonces lo que ya verificábamos en la lección anterior es que con esta lagrangiana uno obtiene precisamente las ecuaciones de movimiento que uno conoce de la teoría electromagnética. Aquí lo que podemos ver es que la coordenada z es ignorable, en cambio x y y no son ignorables. Entonces aquí lo digo, x, y no son ignorables. Eso entonces sugiere que las traslaciones en x y las traslaciones en y tienen algún efecto en la lagrangiana, porque si, por ejemplo, la L no dependiera de la X, entonces las traslaciones en X no afectarían para nada la expresión que tenemos aquí. Pero el hecho de que sí aparezca la X y sí aparezca la Y da la impresión de que pues efectivamente hay cierta dependencia en esas variables, lo cual físicamente se ve extraño, porque como este campo es uniforme, pues uno esperaría que si uno, por ejemplo, traslada los ejes cartesianos a otro lugar, pues eso no cambie para nada el comportamiento físico y ni siquiera cambie la descripción matemática. Si tenemos un campo uniforme que llena todo el espacio, pues donde coloquemos el origen es totalmente irrelevante. Aquí la única restricción es que el eje Z sea paralelo al campo, pero pues eso lo podemos lograr aquí o en cualquier otro lugar. Entonces suena raro que las variables x y y no sean ignorables, a pesar de que el sistema es invariante, tiene una invariancia, tiene una simetría de traslación. Bueno, entonces a pesar de que x y y no son ignorables, se cumple esta condición más débil que mencionábamos previamente. Es decir, si calculamos la parcial de la L con respecto a x, eso no es cero. Pero lo que podemos ver es que el resultado de esa derivada claramente es e por b0 sobre 2c por y punto. Simplemente noten que la L depende de x solamente a través de este término. Aquí los dos signos se cancelan cuando derivamos con respecto a x, queda esta cantidad, y esta cantidad, esta expresión, se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo de e por b0 sobre 2c por y. Entonces vean que no es tan difícil que se cumpla esta condición de que no tengamos una coordenada ignorable, pero tengamos lo que le sigue, ¿no? Como premio de consolación. Pero ya sabemos que esta condición, que esta derivada sea una derivada total con respecto al tiempo de alguna expresión, eso nos lleva a una ley de conservación que pues otra vez nos va a servir para hacer más sencillas, para resolver finalmente las ecuaciones de movimiento de una forma simple. Y también nos dice que hay finalmente una cantidad conservada por esta invariancia que aquí se ve un tanto oculta, simplemente por el hecho de que las coordenadas no son ignorables, pero en el fondo, de todas maneras, seguimos teniendo una cantidad conservada. Entonces aquí podríamos decir que esta relación entre invariancia y leyes de conservación es algo que pues no depende simplemente de que haya coordenadas ignorables o no, sino que es algo
pues un poquito más amplio, afortunadamente. Entonces en este caso aquí lo podemos ver en forma concreta. Bueno, entonces claro, de la misma manera la y, decía, no es ignorable, la parcial de L con respecto a y no es 0. Lo que queda en ese caso pues sería menos EB0 sobre 2C por X punto, y eso también se puede escribir como una derivada total con respecto al tiempo. Entonces también allí vamos a tener una cantidad conservada, que otra vez es lo que podríamos exigir o esperar, pensando en que ese sistema es también invariante bajo las traslaciones a lo largo del eje Y. Que el sistema es invariante bajo traslaciones en el eje Z, pues también es algo muy natural y cosa que uno debe de esperar. Pero bueno, ahí no hay ningún conflicto, porque de por sí aquí la Z esa sí es ignorable. Entonces esa invariancia aquí ya está evidentemente en la lagrangiana misma. Bueno, más adelante vamos a seguir regresando a estos asuntos. Esto es una primera pasada sobre una primera visita a estos conceptos, ya de una manera un poquito más sistemática. Y bueno, ya más adelante en los ejemplos que vayamos tratando, vamos a ir aprovechando que en muchos ejemplos justamente aparecen variables ignorables, la lagrangiana no depende del tiempo, o pueden presentarse simetrías ocultas como la que aquí hemos detectado en este ejemplo con el campo magnético. Bueno, como siempre, les agradezco mucho su atención. Espero que todo haya resultado suficientemente claro. Hasta la próxima.